Hola chicos, buenos días. Pues por fin vamos a tener esta clase que teníamos pendiente. Les voy a dar algunos temas que serían finales para el examen. Y pues comentarles que todavía estaremos haciendo la clase que dijimos que sería sincrónica, como para responder dudas, hoy por la tarde, hoy miércoles. Y ya les pongo ahí en Classroom los pormenores para no tardarme tanto con este video. Y bueno, lo que estaríamos abordando a través de estos pequeños apuntes son dos temas. Una parte está en color azul, los subtítulos, como pueden verlo por acá, y la otra de color verde. Entonces, aunque son dos temas como tal, van muy relacionados, van muy de la mano. Entonces, es bueno revisarlos pues así, de manera simultánea. Entonces, en primera instancia, lo de color azul se va a referir a ciertos supuestos, a tres supuestos básicos, tres ideas generales para entender cómo construimos el conocimiento científico en la investigación para nosotros de ciencias sociales y humanidades. Y por el otro lado está la cuestión de los paradigmas, que los paradigmas pues es un conjunto de, podríamos decirlo, teorías, de asegúnes que se van a abordar de manera estructurada y que nos van a permitir delimitar a qué le llamamos ciencia. Entonces, para empezar con lo primerito que sería esto de por acá, vamos a ver que está la ontología, después la epistemología y finalmente el apartado metodológico, que es quizá lo que más le hemos echado análisis. Entonces, para empezar, cuando hablamos de ontología, nos estaremos respondiendo esta pregunta o estaremos entrando en contacto con esta pregunta, que sería ¿qué y cómo es la realidad que se estudia? Es decir, ¿qué podemos entender como real y cómo es que nos vamos a aproximar a eso que llamamos de realidad? Entonces, cuando nosotros nos hacemos una pregunta ontológica, tiene que ver con esto. Después la parte epistemológica, que tendría que ver con, pues, aquí dos preguntas también clave. Primero, ¿qué conocimiento científico se puede construir? Es decir, ¿de qué manera lo vamos a estructurar? Y cómo se empiezan a relacionar la persona que está investigando y su objeto de estudio. Vamos a ver que hay unas diferencias muy notorias. Y finalmente, el apartado metodológico es cómo podemos construir, cómo podemos llegar a ese conocimiento que dijimos antes que se podía aproximar la ciencia y que es resultado de cierto tipo de realidad. Entonces, esto es una especie de tabla de alguna manera. Y para empezar, con el primer paradigma, que dijimos que era como una concepción teórica, los científicos positivistas se van a caracterizar por estas cuestiones que estamos viendo ahora. En primera instancia, ellos parten ontológicamente de este realismo ingenuo. Entonces, ingenuo en el sentido pues más literal de la palabra, podríamos decirlo como un tanto inocente. Entonces, este realismo ingenuo nos va a decir que la realidad es una única realidad y hay una única manera de aproximarse a eso y pues eso, solo podemos entender la realidad como una simple versión y cuando nosotros hacemos ciencia, según los positivistas, podemos medir cualquier cosa y podemos nosotros aproximarnos a la verdad a través de esa investigación. Eso de los positivistas. Ahora bien, en la cuestión epistemológica, pues ellos van a partir de una epistemología objetiva, es decir, ellos van a tratar de extraer características que sean independientes de las personas. ¿Para qué? Pues para que eso les permita de alguna manera explicar. ¿En qué sentido explicar? Bueno, brindar causas y consecuencias de los diferentes fenómenos que ellos busquen estudiar. Y a través de esas explicaciones, lo que ellos van a tratar de lograr, o a donde ellos se van a tratar de aproximar, es a crear leyes que sean naturales y de manera inmutable. Como pudieran ustedes suponer, inmutable se refiere a que no va a cambiar. Porque, ¿por qué? Pues porque ellos conciben que la realidad es una. Entonces, una vez que diagnostican y que explican algo, ellos consideran que eso se va a quedar de esa manera, pues prácticamente para siempre, ¿no? Y bueno, eso es el paradigma positivista. Como se podrán dar cuenta, aquí me faltó poner, pero eso lo pueden ustedes asimilar de manera muy sencilla. Metodológicamente, los positivistas van a partir de técnicas cuantitativas. Como lo habíamos visto en clase, lo cuantitativo pues es un poco más cerrado en el sentido que se basa en estadísticas, en números, en cuestiones casi casi matemáticas. Para ello necesita hacer experimentos, necesita manipular las variables y tal cual hay una separación entre el investigador o investigadora y aquello que está observando. Es decir, se trata de separar un poco. Ahora, los neopositivistas, que sería la segunda columna, como ustedes podrán suponerlo, el prefijo neo, pues nos habla como de un nuevo positivismo. Y los positivistas, pues van a partir de este realismo crítico, como en la vida normal o en la vida cotidiana. Cuando criticamos algo, usualmente es pues porque no nos gustó o porque hay algo que no nos agrada de eso que estamos viendo.
Eso mismo pasó con los neopositivistas. Ellos dicen, oye, los positivistas, los primeros, nos decían que pues solo hay una realidad. Nosotros creemos que no nada más hay una realidad. Y si la hubiera, pues la manera en la que nosotros nos aproximamos a ella, de alguna manera es una forma imperfecta, porque hay algo que se nos escapa. Entonces, fíjense cómo, pues ya es una idea relativamente nueva, porque los positivistas no, decían nosotros podemos medir todo de manera perfecta y nuestros resultados son totalmente confiables y listo, se pueden generalizar a un montón de poblaciones. Los neopositivistas son un poco más desconfiados, un poco más concienzudos, más críticos, de ahí es lo de realismo crítico, y entonces en lugar de decir que todos sus resultados son ciertos, dice que todos sus resultados van a estar sujetos a revisión, van a estar pensados de manera probabilística, pudieran o no ocurrir y se necesitan la conjugación de un montón o de varias variables para que algún evento ocurra. Entonces eso nos habla de la parte ontológica. Parten de un realismo crítico, la realidad quizás sí es una, pero se puede aproximar solamente de manera imperfecta y de manera probabilística. Su epistemología ya no van a ser leyes o ya no va a partir de leyes inmutables, ya no va a buscar leyes inmutables, sino leyes provisionales. Ellos toman en cuenta que aquellas leyes que ellos crean, aquellas causas y aquellos efectos, tienen que revisarse para ver si aplican en el tiempo, es decir, algo que encontraron hace 10 años quizá no sería válido ahora, y también en las poblaciones. Por ejemplo, algo que es válido para la población europea, no sé, en términos de conocimiento, de cómo aprenden, pues quizá no sea válido en Latinoamérica. Habría que estudiar en Latinoamérica cómo aprende o cómo conoce la gente y entonces de ahí sacar nuevas teorías. De ahí ese segundo punto, segunda viñeta, que dice que hay que prestar atención a múltiples teorías. Entonces, fíjense cómo los neopositivistas son más flexibles, de alguna manera son más abiertos. Entonces, si ustedes ven en el examen los positivistas son más rígidos que los neopositivistas, pues eso es verdadero, porque los positivistas solo conciben una idea, ¿no? Una realidad como válida, y los neo ya son un poco más abiertos a más cosas. Y bueno, metodológicamente también van a partir de manipular las variables, de hacer investigación experimental, aunque ya no están tan cerrados, por ejemplo, a las técnicas cualitativas. Sin embargo, se siguen caracterizando en su mayoría por ser cuantis, es decir, los neo todavía se asimilan como cuantitativos, pero como les decía al inicio, más flexible. Lo que seguiría más o menos igual sería que siguen separando al investigador y aquello que está observando, ¿no? Eso de ahí es un investigador. Y bueno, por último, tenemos el paradigma interpretativista o del interpretativismo, que este paradigma va a partir de una ontología constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si los positivistas concebían que hay una única realidad, los neopositivistas, los segundos, concebían que hay una, pero quizá no sabemos muy bien o nos aproximamos a ella de manera imperfecta, los interpretativistas lo que dicen es, oye, pues ¿sabes qué? No hay una realidad, hay múltiples realidades y esa realidad se construye, de ahí el nombre de constructivismo, se construye a partir de la interacción social y el intercambio de significados. Y entonces lo que tendríamos que centrarnos o donde tendríamos que centrar nuestro análisis es en el contexto, en la cultura, en los valores. Con los chicos que sí estuve en clase presencial, les comentaba esta idea de que, por ejemplo, la Santa Muerte, que en México la ubicamos como que en algunas o en ciertos grupos sociales, pues es un santo prácticamente con la misma religiosidad que tendríamos con un santo católico. Y bueno, pues quizás nosotros no compartimos esas ideas y el paradigma interpretativista nos diría, ah, pues claro, no lo compartes porque no eres del todo parte de esa cultura, no estás en ese contexto. Sin embargo, nosotros, a través de la investigación interpretativista, pudiéramos analizar esos significados, esos valores, y entonces por ahí va la idea, ¿no? Por analizar estas cosas. A diferencia del positivismo y del neopositivismo, el paradigma interpretativista es sumamente subjetivo, es decir, parte de las percepciones, de la perspectiva de los participantes, de alguna manera no busca explicarlo, no habla de causas y efectos, sino más bien va a tratar de comprender, de entender cómo es que ocurren ciertos eventos. Y entonces como que profundizar en ello, ¿no? Aquí lo que ellos van a hablar es, más allá de una teoría, van a hablar de algunos enunciados de posibilidad, es decir, en qué manera algo puede ser posible, en qué manera es posible que en México, siendo un país tan católico, haya también tanta devoción, por ejemplo, a la Santa Muerte. Y bueno, pues para eso tendríamos que ir seguramente a estas sociedades, a estos contextos donde pasa esto, y entonces nosotros pudiéramos tratar de comprender a través de
tratar de entender la perspectiva. Entonces, para el examen ustedes pudieran ver que el paradigma interpretativista es mucho más empático que el positivista y el neopositivista. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque aquí hay una interacción más cercana entre el observador, entendiéndolo como el investigador, y aquello que observa, su objeto de investigación. Aquí sí hay una relación más cercana, ¿no? Y a diferencia de los otros dos, este es más inductivo, es decir, va a partir de casos muy particulares y no tanto de teorías generales, sino de prácticamente caso por caso o casos muy pequeños. Y esto nos va a llevar, ya por último, a pensar que para trabajar con un paradigma interpretativista, nosotros tendremos que trabajar con técnicas cualitativas. Todas las cuestiones que ya hemos visto de entrevista, historias de vida, investigación documental, grupos focales, pero cualquier cuestión que detone o que despierte experiencias, narrativas, toda esta cuestión de significados, de valores, de sentido común, y pues eso, ¿no? Entonces, pues estudienlo de esta manera, que van relacionadas, ¿ok? Y pues aquí les dejo las características de cada uno de los paradigmas y de los tres supuestos clave, ¿no? Para entender el conocimiento científico. Y bueno, pues sin más, sería todo. Como les digo, les comentaré en Classroom acerca de la sesión para dudas y preguntas, cuestionamientos y demás para el trabajo final del sábado. Y pues bueno, estamos en contacto. Bye bye.